Galicia se la juega hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La Xunta debe conseguir alguna de sus demandas ante el Ministerio de Economía y Hacienda si quiere evitar un nuevo tijeretazo presupuestario que amenace sus servicios básicos. Para ello pide al Gobierno que adelante los 243 millones del Fondo de Cooperación y que aumente el plazo de devolución de su deuda. A la reunión el Ejecutivo gallego acude respaldado por el resto de comunidades del PP, con reclamaciones muy similares, aunque Hacienda ya ha alertado de que no hay razón para modificar los plazos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El problema es que el Gobierno no está dispuesto a ceder ni un ápice para hacer concesiones a las comunidades. Hoy el propio Zapatero les ha pedido que cumplan con su parte de responsabilidad en la reducción del déficit público. Más allá de la economía, hoy hablaremos de demografía y de la peculiar distribución de los habitantes de nuestra comunidad. El 41% de la población gallega vive en tan solo el 1% de la superficie de la comunidad. Son datos del Instituto Nacional de Estadística, que ha hecho un estudio de nuestra distribución poblacional. Las zonas con más habitantes son las 7 grandes ciudades gallegas y especialmente la zona de Vilagarcía y Cambados. Una superconcentración poblacional que contrasta con las áreas del interior, mucho más dispersas. El sistema judicial gallego urge una remodelación. El pasado año más del 70% de los asuntos tramitados acabaron sin sentencia. La mitad de ellos fueron directamente archivados. Hoy hemos hablado con un experto en derecho penal que nos ha explicado cuáles son los delitos que no vale la pena denunciar si no queremos perder tiempo y dinero para acabar sin ninguna resolución. Rubalcaba recorta posiciones en el último barómetro del CIS. El nuevo candidato socialista ha reducido la ventaja del PP en más de 3 puntos. Si ahora se celebraran elecciones generales, el partido de Mariano Rajoy vencería por 7 puntos de diferencia. El PSOE es el único partido que mejora su expectativa de voto estimado. Sin embargo, a la hora de valorar líderes, los españoles son claros. Casi el 40% cree que Rubalcaba sería el mejor presidente del gobierno. De Rajoy opina lo mismo el 31%. La psicosis de los atentados vuelve a sembrar el pánico en Noruega, esta vez por una maleta abandonada que ha obligado a desalojar la estación central de trenes de Oslo, mientras la policía ha detonado más explosivos en la granja del autor confeso de la matanza, Anders Breivik. Por el momento no hay pruebas que le vinculen con grupos de extrema derecha. Más apoyos para el ascenso. El Deportivo presenta a Bruno Gama, centrocampista internacional sub-21 con Portugal, llega directamente del Río Ave, de Primera División. Hoy el equipo ha preparado en Abegondo el amistoso de esta noche ante el Negreira. Allí pudimos ver a Bodipo, que amenaza con quedarse, a pesar de que no entra en los planes de Oltra. Galicia afronta hoy el Consejo de Política Fiscal y Financiera con 2 frentes abiertos, ambos fundamentales para garantizar la estabilidad de sus servicios básicos. Por un lado, la petición de los 243 millones del Fondo de Cooperación y por el otro, el aplazamiento de la deuda contraída con el Estado. Son 2.300 millones de euros, según los últimos cálculos de la Xunta. Sin embargo, la negociación no será fácil. El gabinete de Elena Salgado ya se negó en ocasiones anteriores a atender las reclamaciones gallegas. Aunque esta vez Galicia no es la única que se la juega. Ayer, todas las comunidades presididas por el PP acordaron reclamar el aplazamiento de la devolución de sus deudas. Pero el Gobierno parece no estar por la labor. Hoy el presidente Zapatero ha pedido a las comunidades que cumplan con su parte para contribuir a la reducción del déficit. Para la consecución de nuestro objetivo presupuestario en 2011, la reducción del déficit hasta el 6% del PIB, es necesaria la contribución de todos los niveles de la Administración, ateniéndose cada uno de ellos a sus propios objetivos. De tal modo, espero que la reunión de esta tarde del Consejo de Política Fiscal y Financiera se celebre en un ambiente constructivo. Con este ánimo y esta voluntad acude allá el Gobierno, que formulará la propuesta de adopción de reglas de gasto en las comunidades autónomas en línea con la que acabamos de aprobar en el ámbito del Estado y de las entidades locales. Sobre la deuda de las comunidades autónomas y específicamente sobre el déficit de Galicia ha hablado también Carlos Aymerich. Ha atribuido al Ejecutivo gallego una nula capacidad negociadora y ha asegurado que desconoce si Marta Fernández Currás acudirá esta tarde al Consejo de Política Fiscal con la camiseta de Galicia o con la camiseta de Mariano Rajoy.
O Goberno galego vai ao Consello de Política Fiscal e Financeira a non conseguir ningún acordo. Por que? Porque non conseguir ningún acordo permítelle dúas cousas. Unha, seguir en Galiza xustificando recortes. Se a dixo a conselleira, se non traemos os 143 millóns de Madrid, teremos que seguir recortando. Pero que é o que estaban facendo? E, en segundo lugar, permítelles seguir pavimentando con parados galegos, con dependentes que non teñen prestación, é dicir, co malestar dos galegos e das galegas, o camiño de Rajoy a Moncloa. El Consejo de Política Fiscal de hoy es el primero que se celebra tras las elecciones del 22 de mayo, que le han dado un claro poder al PP en las comunidades autónomas. Esta balanza favorable a los populares puede hacer peligrar los principales puntos que el Gobierno quiere sacar adelante, como un techo de gasto para todas las autonomías. Galicia es la única que ya lo ha aprobado. El Consejo de Política Fiscal trata cada año de coordinar la actividad financiera de las autonomías con la del Estado. Esta vez el Gobierno central parte con una cierta desventaja. Tras las últimas elecciones del 22 de mayo, el PP gobierna en 11 de las 17 autonomías, por lo que al Ejecutivo le va a ser más difícil imponer sus medidas. Su objetivo es el de aprobar los planes de ajuste de las 6 comunidades que aún no lo han hecho, entre ellas Cataluña. Además, en la cita de hoy el Gobierno también quiere aprobar la regla del techo de gasto para las autonomías. Galicia es la única que la ha aprobado por ley y Madrid quiere que este límite se extienda al resto de regiones. Pero las comunidades también acuden al encuentro con peticiones. Las del PP quieren retrasar el plazo fijado para devolverle al Estado los casi 19.000 millones de euros que le deben. Aseguran que esta moratoria no le afectará al saldo de las cuentas estatales. Como arma arrojadiza culpan al Ejecutivo de prestarles más dinero del que podían devolver y echan mano de las supuestas facturas ocultas que encontraron en sus cajones tras los cambios de gobiernos en mayo. Pero la asfixia financiera también ha llevado a algunas autonomías como Castilla-La Mancha a pedir la devolución de competencias al Estado, como las de justicia. Otras, como sanidad o dependencia, están también en el punto de mira. No solo de la deuda de las autonomías se habló hoy en el Congreso, y es que la de hoy era una sesión extraordinaria en la que el presidente del Gobierno ha comparecido para dar cuenta de los resultados de la cumbre del Eurogrupo que acordó el rescate a Grecia y las medidas para frenar la crisis de deuda. Unas medidas que ha valorado de forma muy positiva, aunque eso sí, ha advertido de que la estabilidad no se recuperará de un día para otro. Unas palabras que no han convencido al líder de la oposición. Ha vuelto a insistir en un cambio de gobierno. En esta cumbre, el Eurogrupo ha dado pasos de gran relevancia para reforzar la estabilidad financiera. Deberían entonces producir los resultados esperados. Lo harán, aunque no podemos esperar que la estabilidad, tras tantos meses de turbulencias, se recupere de un día para otro. Llevará tiempo. Lo malo de los epílogos, señorías, es que como heraldos de un cambio necesario, paralizan todas las actividades del país hasta que se produzca ese cambio, con lo que se cierra y se completa el círculo vicioso iniciado por los desaciertos del Gobierno. Galicia atraviesa un importante problema demográfico, no solo por el envejecimiento de la población, sino también por la dispersión de esta. Más del 40% de la población gallega vive en solo el 1,2% de la superficie de la comunidad. De acuerdo con un estudio del Instituto Galego de Estadística, este territorio densamente poblado se corresponde con las 7 ciudades y la zona de Vilagarcía y Cambados. Esto tamén nos debía levar a pensar que sería un proxecto estratégico para rehabilitar ou revitalizar o interior, a conformación do que debería ser un eixo interior que se comunicase a Mariña Lucense coa cidade de Lugo, coa cidade de Ourense e coa fronteira portuguesa a través de Verín, e que podía servir un pouco de contrapunto e de equilibrio entre o que sería o eixo interior de Galicia e o eixo atlántico de Galicia. Los datos del Instituto Nacional de Estadística confirman que la baja natalidad y el saldo migratorio negativo están dejando las peores cifras demográficas de la década. Los gallegos cada vez somos menos y más viejos. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, 2011 presenta las peores cifras demográficas de la década. En el primer semestre del año, en Galicia se produjeron 4.300 muertes más que nacimientos. A la débil natalidad se suma un saldo migratorio negativo. Por un lado, los extranjeros que vinieron a España en épocas de bonanza abandonan el país afectados por la crisis económica. Por otro, jóvenes gallegos formados en las universidades de la comunidad se van al extranjero o a otros lugares de España en busca de trabajo.
Por primera vez en los últimos años son más las personas que se van de Galicia que las que vienen. La incapacidad de generar relevo y el no ser un destino atractivo para la inmigración está dando lugar a una población gallega cada vez más envejecida. El 22% de las personas empadronadas en Galicia están en edad de jubilación. Esto supone que hay 2,9 personas trabajando por cada mayor de 65 años. Un panorama que presenta un futuro incierto para nuestras pensiones. La Xunta reta a Fomento a que presente un cronograma con las obras del AVE. Es el último episodio de la polémica que mantienen Gobierno central y autonómico sobre la llegada de la alta velocidad. El consejero de Infraestructuras ha reiterado que solo con voluntad política no se pueden hacer las obras. Así que insiste en que la fecha del 2015 es inasumible y ha rechazado cualquier responsabilidad por parte de la Xunta. Hernández también ha querido defender la prioridad del AVE ante las dudas planteadas desde Cataluña. Recordó que es una deuda histórica, ya que la inversión ferroviaria en Galicia está muy por debajo de otras comunidades. Foi a Administración que mudou o sistema de licitación, que demorou a licitación dos diferentes treitos e, polo tanto, non é culpable do retraso que está a acumular a licitación dos diferentes treitos da alta velocidade. Dende Galicia non cuestionamos que se prioricen infraestructuras no resto do Estado, pero o único que pedimos é que a Galicia se lle trate con xustiza e se vertebre coherentemente o territorio de España. Sin sentencia, así terminan 7 de cada 10 procedimientos judiciales en Galicia. Casi la mitad de los casos que se tramitan quedan archivados. Según la memoria anual de la Fiscalía Superior de Galicia, esta realidad no es nueva, sino que se incrementa respecto del año anterior. La razón, disfunciones en el sistema estadístico, es decir, se registran muchas denuncias que no suponen responsabilidad penal. La justicia se satura. Entre las decenas de miles de casos que se tramitan en los juzgados gallegos, muchos de ellos son archivados. No creo que un magistrado de un juez de la instrucción tenga que estar ventilando las clásicas discusiones sobre nimios insultos entre unos vecinos, por ejemplo, o si mi perro intentó atacar a mi vecino. Bien por falta de pruebas, bien porque no constituyen un delito tipificado, estos casos se quedan a las puertas de un proceso, algo que se podría evitar. Imponer sanciones a personas que a la ligera formulan continuamente denuncias sin incurrir en falsedades, pero que sí de alguna manera tergiversan la realidad. La Fiscalía ha defendido la necesidad de pasar la instrucción al fiscal, con el fin de agilizar la tramitación de los casos. Sin embargo, esta solución tiene ciertos problemas. Habría que atinar de una manera muy sutil, muy ajustada, muy equilibrada, para evitar después que la Fiscalía se convierta en un instrumento del gobierno de turno. Pero actualmente ya se podrían aplicar medidas para aligerar los procesos administrativos judiciales. Eso se lograría mediante la destipificación penológica de esas conductas tan nimias, llevándolos al campo puramente administrativo. Todo sea con el fin de equilibrar la balanza de la justicia. La desaparición del Códice Calixtino ha puesto desde hace días en alerta a las autoridades, tanto que hoy se reúnen Fiscalía, Iglesia y Xunta para tratar temas relativos a la seguridad de los bienes eclesiásticos. En la cita estarán el consejero de Cultura y Turismo, Roberto Varela, el fiscal jefe de Galicia, Carlos Varela, y el arzobispo de Santiago, Julián Barrio. El objetivo es fijar algunas pautas de actuación para la seguridad del patrimonio cultural en Galicia, un patrimonio disperso, sin cuantificar y del que en algunos casos se desconoce su valor. Por cierto, el delegado del Gobierno en Galicia, Miguel Cortizo, ha expresado su malestar por no haber sido invitado a esta reunión. Los estatutos de autonomía vuelven a tener protagonismo con su nueva edición. Es la primera vez que el fallido de 1936 es publicado en gallego. El acto de presentación asistieron Pilar Rojo, presidenta del Parlamento, y los autores de los textos incluidos en la publicación, Ramón Villares, presidente del Consello de Cultura Galega, y el catedrático de Derecho Constitucional, Roberto Blanco Valdés. Con esta edición, que celebra el 30 aniversario del texto vigente, quisimos saber cómo se ha ido adaptando Galicia como autonomía a lo establecido en 1981. Bien, yo creo que la autonomía ha contribuido de una manera decisiva a la recuperación de algunas de las, diríamos, señas características de los gallegos, ¿no? Entre ellas su lengua, la lengua que había sido una lengua claramente perseguida y en todo caso cuando no perseguida, ninguneada durante muchos años, recupera un protagonismo extraordinario.
La localidad ourensana de Ventoselo se convertirá en breve en un centro de referencia internacional para la comunidad budista. Un grupo de personas encabezadas por un lama tibetano trabajan ya en la rehabilitación de varias viviendas en las que habrá una universidad budista. Con calma y sin prisa, pero sin pausa, trabajan en la construcción de las estancias que servirán de residencia para los monjes, sus discípulos y también una biblioteca. Será un centro de retiro y meditación, pero también de formación. Para los budistas, su filosofía de vida tiene mucho que aportarnos. Aquí la formación budista, el papel de los budistas es el por nombre de ser humano para que puede colaborar a la sociedad humana, para que nos puede mantener una vida armoniosa y una vida pacífica. Este es la aportación y nuestro principal proyecto. El efecto Rubalcaba ha frenado la distancia que separa al PP del PSOE. Una diferencia que se ha mermado en más de 3 puntos, según el barómetro del CIS del mes de julio, y que le deja a 7,1 puntos. Casi el 40% de los encuestados cree que el candidato socialista sería mejor presidente que Mariano Rajoy. Al igual que en la anterior valoración, el líder de la oposición vuelve a superar a Zapatero, aunque ambos suspenden. Los ciudadanos puntúan al presidente del PP con una nota del 3,58. Zapatero obtiene un poquito menos, un 3,41. El político más valorado sigue siendo el candidato de CiU a las elecciones generales, Josep Antoni Duran i Lleida, al que otorgan una nota de 4. Hoy algunos de los principales valores de la bolsa española han publicado sus resultados del primer semestre del año. Los peores datos hasta el momento han sido para el Banco Santander, que pierde un 21% respecto al año pasado. La entidad que preside Emilio Botín obtuvo un beneficio de 3.501 millones de euros. La caída se debe a la creación de un fondo de 620 millones para la cobertura de eventuales reclamaciones por la venta de seguros de protección de pagos en Reino Unido. Pérdidas también para Gas Natural Fenosa, gana un 3,6% menos hasta junio, con un beneficio neto de 822 millones. Mejores datos para Bankia, ganó 205 millones, 114 de ellos en el segundo trimestre del año. Unos resultados que han tenido su reflejo inmediato en la bolsa. Esta mañana el IBEX 35 caía un 1,3% y salvaba muy justo los 9.700 puntos. Los datos del sector bancario han sido el principal lastre del selectivo español. El Banco Santander cedía un 2,62% tras conocerse sus malos resultados. Por delante del Santander, el Banco Sabadell perdía más de un 3% y también caían Bankinter y BBVA. Además, hoy también ha repuntado la prima de riesgo por encima de los 340 puntos, con un rendimiento ligeramente superior al 6%. La Policía Nacional desalojaba esta mañana de forma violenta a los indignados que acampaban en las proximidades del Congreso de los Diputados, donde se celebraba el debate parlamentario. Agentes de la policía acordonaron los alrededores del edificio e impidieron a un reducido grupo de indignados que se acercaran a la Cámara. 3 miembros del movimiento 15M lograron adentrarse en las Cortes vestidos de forma elegante. Su misión era entregar un documento que explica los problemas detectados por los indignados. El desalojo comenzó sin incidentes, pero más tarde degeneró en varias cargas policiales. Los indignados denuncian la violencia con la que han sido tratados tras un comportamiento pacífico. El sargento de la Guardia Civil que ayer mató presuntamente a su exnovio en un gimnasio madrileño ha muerto en el hospital. Había ingresado muy grave después de pegarse un tiro en la cabeza. Antes acudía al gimnasio donde trabajaba su expareja de 29 años y le disparaba varias veces en los vestuarios. La policía encontraba junto a los cuerpos 2 armas de fuego, un revólver y el arma reglamentaria de la Guardia Civil. Se sospecha que los celos podrían estar detrás de este crimen. Y seguimos hablando de sucesos porque anoche padre, madre e hijo de una misma familia han sido asesinados en el municipio de Cuevas de Manzora, en Almería. Después de un tiroteo, el autor de los crímenes se entregó a la Guardia Civil. Impresionante dispositivo policial en torno al lugar de los hechos. 3 personas, 2 hombres y una mujer, todos ellos de etnia gitana y al parecer de una misma familia, padre, madre e hijo, han muerto. Ha ocurrido tras un tiroteo en plena calle en la localidad almeriense de Palomares, en el municipio de Cuevas de Almanzora. El presunto autor de los hechos, un joven payo de la localidad, se ha entregado voluntariamente a la Guardia Civil.
En un principio se pensó que estaba herido porque sus ropas estaban manchadas de sangre. Los agentes custodiaban el domicilio del presunto agresor e impedían el paso a la zona acordonada. En el ánimo de los vecinos, sorpresa e incredulidad. Comentan que el presunto autor había discutido con la familia hace unos días. Ayer, sobre las 9 de la noche, salió a la calle armado e inició el tiroteo. Está detenido en el cuartel de la Guardia Civil que instruye las diligencias del caso, del que se ha hecho cargo la Policía Judicial del Instituto Armado. Una maleta sospechosa volvió a sembrar el pánico en Oslo. El bulto, abandonado dentro de un autobús, obligó a evacuar la estación de tren de la capital noruega y a cortar el tráfico. Luego, tras ser examinado por los especialistas, se comprobó que era una falsa alarma. La estación central de Oslo abrió 2 horas más tarde al público. Por otra parte, la policía noruega ha detonado esta noche de forma controlada los explosivos localizados en la granja alquilada por el autor confeso del doble atentado, Anders Breivik. Las autoridades no han revelado ni la cantidad ni las características de estos explosivos. Hoy se celebra en Kenia una reunión urgente para intentar paliar cuanto antes la hambruna que sufre Somalia. En ella se pretende recaudar los 1.100 millones de euros que la ONU estima que son necesarios para solventar el drama humanitario que vive el país. Con los campos de refugiados totalmente desbordados, se prevé que a lo largo del día de hoy se abra el puente aéreo con la ayuda de la comunidad internacional. Un fuerte temporal azota Corea del Sur. Las lluvias torrenciales han dejado ya 16 muertos y 26 heridos. Son cifras que irán ascendiendo conforme pasen las horas. El país se ha visto afectado por inundaciones que han obligado a cerrar puentes y a suspender parcialmente el tráfico ferroviario. Los desprendimientos de tierra y los accidentes han multiplicado el número de rescates, que ya era elevado debido al desbordamiento de los ríos. Durante las próximas 48 horas las lluvias continuarán inundando la capital del país con la misma intensidad. Siguen llegando caras nuevas al Deportivo. Tras el recibimiento de ayer del portero argentino Germán Lux, esta tarde el club presenta al portugués Bruno Gama. Es centrocampista internacional sub-21 con Portugal y procede del Río Ave, de Primera División. Mientras el nuevo fichaje deportivista pasaba el reconocimiento médico, el resto del plantel preparaba en Abegondo el amistoso de esta noche. Será ante el Negreira a las 8:30 de la tarde. A esos entrenamientos se incorporó Bodipo, con el que el entrenador no cuenta. Él amenaza con quedarse. No soy una persona que tire la toalla, pero bueno, tengo las ideas claras. El míster mismo también, como te he dicho antes, que tiene sus prioridades. La gente sí que me comentó que podía haber alguna posibilidad de un par de equipos y tal, pero mi idea es quedarme y nada más. Hay mucho camino recorrido y hay que saber esperar. Calurosa acogida de Santi Cazorla en su llegada a Málaga. El centrocampista ha desatado la locura nada más aterrizar en el aeropuerto. El ex del Villarreal firma autógrafos, se hizo fotos con los aficionados y se mostró muy contento por formar parte del club blanquiazul. Hoy ha pasado reconocimiento médico y ya está listo para saltar al campo con su nueva camiseta. Muy contento por todo. Es un proyecto ilusionante y esperemos que salga todo muy bien. Amor Amargo. Bajo ese nombre, Rafael Amargo se sube al escenario de la Plaza de la Quintana este viernes en Santiago. Hoy han presentado el espectáculo. Un espectáculo que, según Amargo, busca que los espectadores vibren, aplaudan y se sientan directamente dentro del escenario. Allí, junto a él, estarán 4 bailarinas representando diferentes estilos. Es uno de los platos fuertes de estas fiestas del Apóstol. La cita este viernes en la Plaza de la Quintana a partir de las 10:30 de la noche.
Nosotros nos vamos ya, volvemos en breve con más noticias contadas desde Galicia.